Buen día, mi nombre es Sebastián Guillén y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. En esta ocasión me toca explicar una síntesis de varios temas de química dentro de 6 mapas conceptuales que previamente he realizado. En primer lugar, explicaremos qué es la materia. Materia es todo lo que existe dentro del universo, tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un espacio dentro de este. La materia se compone por átomos que se pueden diferenciar entre sí por su masa, es decir, unos pesan más que otros, o por su tamaño, unos son mayores que otros. La materia también se puede clasificar en dos, las cuales son heterogénea, donde se pueden dividir en dos o más sustancias, y homogénea, que son sustancias que conforman un solo conjunto. Además, la materia también se subdivide en 3 diferentes estados: los gaseosos, donde sus partículas se atraen poco o casi nada y estos se pueden comprimir; el estado sólido, donde sus partículas se unen mucho y su forma y volumen son fijos; y el estado líquido, donde sus partículas se atraen con fuerza intermedia y no se reducen al ser presionados. Estos 3 cambios de estados dependen de los factores de la naturaleza de la sustancia y la temperatura. En segundo lugar, tenemos las propiedades físicas y químicas de la materia. Dentro de las propiedades físicas podemos encontrar las intensivas y las extensivas. Las intensivas son aquellas propiedades que, aun y cuando varíe la masa y el volumen de esa materia, no van a ser alteradas. Estas son la densidad, la temperatura, la tensión superficial, elasticidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, resistividad, conductividad térmica, calor específico, volumen específico y viscosidad. Las propiedades extensivas son aquellas que varían dependiendo de la masa y el volumen de la materia. Estas son la masa, la resistencia eléctrica, la carga eléctrica, el volumen, la capacidad específica, longitud, número de moléculas, entropía y entalpía. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas, las cuales hacen alteraciones no tanto en la forma, sino en la naturaleza de la materia. Estas son el pH, la combustión, el estado de oxidación, el poder calorífico, la estabilidad química, la alcalinidad, la corrosividad, la inflamabilidad, la reactividad y la potencial de ionización. También podemos mencionar los cambios químicos, donde es la alteración en la materia que modifica su constitución química, alternando su naturaleza y no solamente su forma. Luego tenemos que es una mezcla, que es un material compuesto por dos o más componentes. Se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas donde los componentes no pueden distinguirse. Se conocen como soluciones y se conforman por un solvente y uno o varios solutos. También se pueden clasificar dentro de los tipos de soluciones o disoluciones, donde están las diluidas, que presentan bajo soluto en relación al solvente; las concentradas, donde hay mucho soluto en el solvente; y las saturadas, donde son aquellas que no admiten más soluto en el disolvente. Por otro lado, tenemos las heterogéneas, donde los componentes pueden distinguirse dependiendo del tamaño, y estas pueden ser gruesas o suspensiones. Los métodos de separación de las mezclas son la evaporación, la cristalización, la destilación, la sedimentación, la decantación y la filtración. Por otro lado, tenemos las sustancias simples, donde son moléculas que conforman un mismo tipo de átomo; y las sustancias compuestas, donde son sustancias que por métodos químicos pueden separarse en elementos diferentes. También tenemos la tabla periódica, que es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla para guardarlos ordenados en base a sus similitudes. La disposición se da entre metales alcalinos, metales alcalino-térreos, metales térreos, metales de transición, halógenos y gases nobles. También tenemos las tendencias dentro de la misma tabla periódica, que son patrones específicos en las propiedades que se revelan en la tabla. Las principales son la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, los radios atómicos, los radios iónicos, carácter metálico y la reacción química. En quinto lugar, hablaremos sobre qué es un átomo. Es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Dentro de sus partículas podemos encontrar lo que es un electrón, la partícula más ligera y de carga negativa; el protón, que es una partícula que constituye una sola con el núcleo; y también el núcleo, que a su vez es la unión del protón y el mismo, es el centro del átomo. Tenemos también lo que son la nube de electrones, que es la fuerza de atracción que acumula electrones alrededor del protón.
El modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo por Schrödinger y Heisenberg, y su configuración electrónica es el modo en que los electrones de un átomo se distribuyen alrededor del núcleo, citando la ley de Hund. Por último, pero no menos importantes, podemos encontrar lo que son los enlaces químicos, que es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, la cual confiere estabilidad a los compuestos diatómicos y poliatómicos. Tipos de enlaces químicos. Está el enlace covalente, que ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes. Los enlaces iónicos, que consisten en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. Y los enlaces metálicos, que se dan únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas. Después de haber realizado esta síntesis y resumen de todos estos temas, espero que les haya servido y me despido con un cordial saludo. Chao.